Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener el tiempo de nuestro estudio en esta noche y les invito por favor a ir a la primer carta de Pedro. Primer carta de Pedro, y en un momento leeremos los versículos que vamos a estudiar en esta noche. Nuestro título a meditar es la paradoja del gozo cristiano. La paradoja del gozo cristiano. Y una de las razones, hermanos, que he visto en estos años de estar un poco más cerca de los jóvenes en varias partes, no nomás aquí en la ciudad, algo que he visto que es muy común y que yo creo que también quizás nosotros lo experimentamos, es que a pesar de que muchos conocen de algún modo el Evangelio, o sea, nacieron en hogares cristianos, y de algún modo reconocen que el Evangelio es verdadero, y a pesar de todo eso rehúsan a verdaderamente convertirse, o en el mejor de los casos a consagrarse, es por el hecho de que en lo más profundo de sus corazones tienen la convicción de que si se convierten verdaderamente, por decirlo así, están convencidos que salvarán sus almas por la eternidad, pero que perderán sus vidas en el presente. Es decir, tienen el concepto que si realmente se dan por completo al Señor, obtendrán el cielo, evitarán el infierno, pero tendrán que vivir pagando el precio de una vida aburrida e insípida. Es por eso que muchos albergan la esperanza de convertirse en la vejez y así ganar el cielo de todos modos, pero sin perder la plenitud de la vida. Ahora, por supuesto, hermanos, que este razonamiento está equivocado, porque parte de dos premisas falsas. En primer lugar, asume erróneamente que la salvación está en las manos de los hombres y que el hombre se puede convertir cuando quiera. Es decir, ahorita en mi juventud le voy a decir a Dios que aún no, que aún tengo muchas cosas por vivir, por hacer, por experimentar. Ya de viejo, ya en la vejez, una vez que ya no tenga esas ilusiones, ahora sí me convierto. Es falso, porque la salvación entendemos claramente que es del Señor, pero esa es la manera sutil con que Satanás a veces adormece a muchos. Todavía hay tiempo de sobra para que te conviertas. Lo dejas para después que hayas disfrutado un poco más la vida. Pero como he dicho, hermanos, la salvación está en las manos de Dios y no en la de los hombres, y nadie puede tener la certeza que Dios dará otra oportunidad de arrepentimiento años más adelante. De hecho, lo que sí estamos seguros, por lo que dicen las Escrituras, es que cada día que pasa el hombre haciendo tregua con su pecado, algo pasa que conforme pasa el tiempo se endurece más su corazón y se aleja cada día más de Dios, de tal manera que llega el momento en que habrá evaporado casi por completo toda sensibilidad espiritual. Hay personas que estaban como Gamaliel, que le dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano, y que de algún modo están coqueteando con la verdad de Dios, pero a medida que se endurecen cada día más y van perdiendo toda sensibilidad. Pero en segundo lugar, ese razonamiento que dije al principio también es falso, porque asume erróneamente que la vida del impío es más feliz que la del justo. Y piensan que el gozo, la alegría, la verdadera felicidad se halla en una vida de pecado, lo más lejos posible de Dios y de sus caminos. Pero eso es un vil engaño. Y es que nosotros, hermanos, ahora ya como creyentes entendemos que fuimos creados para glorificar a Dios
y que parte de glorificar a Dios incluye el llevar una vida de gozo dentro del camino de Dios. Es imposible que el hombre haya significado y haya propósito de su vida fuera de Dios. El vacío de nuestros corazones no puede ser llenado con ninguna cosa creada, porque nuestras almas, como dice Agustín, fueron diseñadas originalmente para ser saciadas por el Creador. De hecho, así dice en uno de sus libros: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no haya descanso en ti. El gozo sin Cristo es una mera ilusión, un imposible, porque solamente en Dios somos reconciliados, solamente en Él hay verdadero perdón y el don de la vida eterna. Una vida sin Cristo es una vida sin Dios, y una vida sin Dios es miserable y vacía por necesidad. Es por eso, hermanos, que la Escritura presenta el gozo y la alegría permanentes como experiencias exclusivas de aquel que ha sido justificado por medio de la fe en Cristo. Así dice el Salmo 4, versículo 7: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Fíjate el énfasis del salmista. A pesar que el impío tenía más abundancia, la alegría del justo era mayor. El gozo del creyente, hermanos, no es un aditamento o no es un plus de la vida cristiana. Debería de ser parte de la esencia de la vida cristiana. De hecho, el Señor dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es por eso, hermanos, que los cristianos no le hacemos ningún favor a la causa de Cristo cuando parecemos estar medios vivos. Es decir, cuando con nuestra forma de vivir reflejamos una vida ausente de gozo. Por mucho tiempo se ha dicho en varios círculos a los bautistas, y se les dice de una forma de broma, que los bautistas son los bautristes, y así hablan con cierta risa de las denominaciones un poquito más conservadoras. Pero no me refiero, hermanos, a que un cristiano siempre tenga que estar gozoso, o que tenga que contar chistes para decir que está gozoso, o que tenga que participar de ciertas cosas para decir que tiene gozo. Lo cierto es que el gozo en la vida del cristiano se refleja con su diario vivir, con su contentamiento. Y aquí, hermanos, hago una aclaración que la he hecho en el pasado y se hace muy eventualmente aquí en la iglesia, para no confundir, que nosotros nos oponemos fuertemente a la presentación ligera de la palabra, en donde Cristo es anunciado como un tipo terapeuta psiquiátrico que milagrosamente resuelve todos los problemas para que todas las personas tengan una vida feliz, feliz y feliz. Por supuesto que Dios es omnipotente y lo puede hacer, pero ese no es el propósito del Evangelio, como lo vamos a ver más adelante. Pero lo cierto, hermanos, es que en Cristo hay gozo, y ese gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de la realidad objetiva de haber sido salvados por Cristo y de todo lo que implica la salvación de nuestras almas. Hay una paradoja envuelta en el gozo del creyente que lo hace incomprensible a los ojos de aquellos que no conocen al Señor. Y precisamente de esas paradojas que hoy les quiero hablar a la luz de Primera de Pedro 1:6 al 9. Vamos allí, por favor. Dice nuestro texto: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estas semanas, hermanos, he estado compartiendo algunas enseñanzas de esta primer carta, que originalmente fue dirigida a un grupo de cristianos al noroeste de Asia Menor, más o menos por el Mar Negro, en la región que hoy se conoce como Turquía. Estos hermanos estaban padeciendo muchas dificultades por causa de su fe, y como lo he dicho varias veces, y su futuro pronto no era mejor o no pintaba para mejor, porque iban a participar de una de las persecuciones más fuertes que pasó la iglesia del primer siglo. No obstante, la nota que domina esta carta es la aflicción y al mismo tiempo es el gozo, porque algo que quisiera estar remarcando el escritor es que el creyente se le demanda gozo en medio de la aflicción. Así que Pedro nos presenta aquí dos aspectos que son paradójicos del gozo cristiano. Una paradoja, hermanos, es una idea rara u opuesta a la opinión de las mayorías de las personas del mundo. Por un lado, se nos dice en los versículos 6 y 7 que los cristianos experimentan gozo y alegría a pesar de que son afligidos en diversas pruebas. Y por otra parte, en los versículos 8 y 9, vamos a ver que se nos dice que el gozo que emana de los creyentes es de una relación de amor y confianza, pero con alguien a quien no han visto. He ahí lo paradójico del gozo cristiano. Así que, en primer lugar, hermanos, vamos a ver que los cristianos experimentan gozo y alegría a pesar que son afligidos en diversas pruebas. Uno, cuando ve a una persona con ciertas condiciones, se hacen bromas y se dice, bueno, ese es el tipo de persona que nunca se tiene que preocupar por hacer filas en el seguro, por ahorrar ciertas cosas, que no se preocupa a fin de mes. Pero nosotros como creyentes, paradójicamente para el mundo, a pesar que contamos con un Dios omnipotente, omnisciente, todo soberano, la Escritura nos afirma la aflicción. En el versículo 6, la palabra que nuestra versión Reina Valera traduce como alegría, que os alegráis, se puede traducir como regocijarse grandemente. De hecho, una versión la traduce como saltar de gozo. Esta palabra, alegráis, hace referencia al tipo de alegría que no puede ser ocultado. A veces hay personas que te topas y te dicen, oye, ¿de qué, cómo estás? ¿O qué está pasando en tu propia vida? Porque es muy evidente que estás feliz. Así como es evidente cuando nos enojamos, es evidente cuando alguien está feliz. Muchas veces cuando te preguntan, hermano, ¿estás triste? Y te dices, no, ¿por qué? Y dices, bueno, tu rostro dice eso. O sea, tu rostro dice que estás triste, estás enojado, o que simplemente no querías estar aquí. Del mismo modo, esta palabra alude al gozo y a la alegría que es evidente ante todas las personas. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que produce esa clase de gozo en la vida del cristiano? Bueno, eso lo vimos el día domingo cuando veíamos que fuimos salvados y que Dios tuvo misericordia en todos nosotros y que nos hizo renacer para una esperanza vida. El don gratuito de la salvación produce en los hombres un gozo inefable, una alegría mayor, y vimos también que esa salvación garantiza que tengamos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta herencia no está sujeta al proceso de corrupción que acompaña todas las cosas del mundo, no se marchita con la contaminación del pecado,
sino que conservará su brillo y su esplendor. Ahora, y es por la veracidad ciertísima de esa promesa que todos los que realmente confiamos en Jesús para salvación, hoy es que nos debe de alegrar, aunque ahora por un poco de tiempo, como dice nuestro texto, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nota la idea que nos está comunicando nuestro texto. Nos está diciendo que nos alegramos, y la respuesta a la pregunta es: ¿qué causa alegría? Es todo lo que confiere a la salvación de nuestra alma, tanto presente como futura. Pero esa alegría tiene la característica que va a estar vigente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. He ahí la paradoja del gozo cristiano. Hay una palabra no tan usual en nuestro español, que es concomitamente. Esa palabra se usa para aludir a algo que va acompañado a otra cosa. De hecho, esa palabra leía que la usaban más en aspectos de medicina. Pero aquí tiene la idea de aludir a que junto con el gozo va de la mano la aflicción. En pocas palabras, no podemos elegir hasta que esté todo perfecto para verdaderamente estar gozosos, sino que juntamente debemos de aprender a sobrellevar la alegría en medio de la aflicción. He ahí la paradoja del gozo cristiano. Ahora, hermanos, cuando Pedro dice en nuestro texto, si es necesario, ve el versículo 6, si es necesario, no está implicando la posibilidad de que alguien pueda evitar esa experiencia, porque quizás muchos al leer este versículo, cuando ven que si es necesario, digan: por favor que yo entre en ese grupo que quizás no sea necesario. Pero la idea gramaticalmente aquí no es el hecho de la posibilidad de que alguien evite tal experiencia de aflicción. Más bien la forma en que está escrito originalmente asume la realidad de dicha condición y lo podemos parafrasear así: si es necesario, como de hecho lo es, o ya que es necesario, tienes que ser afligido por algún tiempo. Como decía hace un momento, hermanos, el sufrimiento no es opcional para el cristiano. Mientras estemos aquí, tendremos que pasar por diversas pruebas varias de diferentes tipos, de diferentes colores, con diferentes implicaciones. Y no es tanto el número de pruebas que enfatiza aquí el adjetivo, sino la diversidad. Por ejemplo, una familia que tiene a uno de sus hijos enfermos pasa por la prueba de que su hijo no se alivie. Pero a la vez esa prueba implica que el padre de familia o los padres estén preocupados por ver si no les alcanza para el tratamiento. Y al mismo modo enfrentan en esa misma condición la prueba y la tentación de luchar con la idea de que Dios los ha olvidado. Una misma prueba trae diferentes connotaciones en cuanto a la aflicción. Hay preocupación por la enfermedad, hay preocupación por el dinero, hay preocupación por ¿y dónde está Dios?, etcétera, etcétera. A eso se refiere aquí Pedro, a la diversidad que encierra una prueba. La misma prueba ha traído diversas situaciones aflictivas a la vida de esa familia. Pero aún así, nuestro texto nos dice que el cristiano no solamente puede, sino que debe experimentar gozo en medio de la aflicción. Y eso, en primer lugar, por la brevedad del sufrimiento. Nota nuevamente nuestro texto que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Cada parte de nuestro texto es tan importante. Dice por un poco de tiempo.
La brevedad del sufrimiento nos debe de llevar de forma indirecta en nosotros a tener una resistencia y un gozo. Porque, hermanos, cualquier prueba o cualquier dolor en la vida no va a ser eterno. Nada tiene la característica de eterno más que la salvación del alma. Y alguien dirá, bueno, también el infierno, pero hablamos de la vida presente. Nada en la vida presente tiene la condición de ser para siempre. Entonces, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier aflicción, cualquier preocupación que tengamos en la vida tiene la característica que va a ser por un poco de tiempo. Aun si usted dice, pues yo ya tengo años preocupado por mi hijo, yo tengo años batallando con tal enfermedad, aún así a la luz de la eternidad es poco tiempo, es poco tiempo. De hecho, Santiago dice que la vida es como neblina porque aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la realidad que Pablo habla, o por la que Pablo habla de sus sufrimientos como una leve tribulación momentánea. De hecho, cuando usted tenga tiempo y lea 2 Corintios 11, 12, cuando Pablo da toda una lista de sus sufrimientos, él termina diciendo que todo eso es algo leve y momentáneo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que un hombre que ha sufrido por tantos años y de tanta diversidad en cuanto al dolor puede decir que su tribulación es leve y que es momentánea? Solamente cuando lo comparamos a la luz de la eternidad, a la luz de la eternidad. Así que es una realidad, seremos afligidos, pero también es una realidad, va a ser por un poco de tiempo. Pronto, hermanos, si usted verdaderamente está en Cristo, pronto vamos a cruzar ese río y llegaremos a aquel lugar en donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es una experiencia, hermanos, que el Señor nos permitirá pasar en la eternidad. Los cristianos podemos experimentar gozo y alegría porque sabemos que nuestro dolor tiene un límite de tiempo. Pero hay algo más que a los cristianos les permiten experimentar gozo y alegría en medio de la aflicción. Y es el hecho de saber que cada una de las cosas que nosotros pasamos son permitidas, son controladas y autorizadas por un Dios todo soberano. Ve el versículo 7, hermanos. Para que sometida a prueba vuestra fe. Esta palabra prueba tiene la idea de algo que ya ha sido examinado y aprobado. De ahí que también algunas versiones la traducen como genuino o como verdadero. La fe verdadera es una fe perseverante, es una fe que permanece aferrada a su Señor sin importar las circunstancias adversas que tenga que enfrentar. En la parábola del sembrador, Cristo dijo que algunos reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Alguien, hermano, que dijo tener fe, pero que en el tiempo de la prueba se aparta, lo que está evidenciando es que nunca experimentó una fe genuina. Y eso es algo que nosotros ya lo tenemos que conocer. Nadie se le pierde a Dios, pero aquel que se aparta en medio del dolor, de la prueba, está evidenciando que nunca creyó. De hecho, esa es la lección que tenemos en Hebreos 11, cuando se nos da a todos esos hombres usados por el Señor y se nos dice lo que pasaron. Ese tipo de fe nos habla de una fe que permanece en el dolor. Y esa fe verdadera, dice Pedro, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego.
Yo pienso, hermanos, que quizás algunos aquí han sido engañados al comprar un tipo de joyería que les dijeron que era oro y a las semanas ya estaba negro, ya estaba negro. A nadie le gusta comprar oro y experimentar pues que era de hojalata. Ahora, no sé si usted tenga los conocimientos para detectar el verdadero oro. Lo que nos dice nuestro texto es que el oro, ese metal, debía ser probado con fuego. De hecho, se nos dice en los tiempos de Pedro que con un mazo tan pesado iban moldeando ese metal para darle forma y verificar si verdaderamente era oro. Ahora, esa prueba no solamente era para examinar que era verdadero, sino que también para librarlo de todas las impurezas. Ahora, si el oro pasa por ese tipo de proceso, o pasaba, no sé cuál sea el actual, ¿cuánto más debería de pasar por un proceso doloroso, fuerte, la fe, para que resulte en una fe verdadera y purificada? En otras palabras, hermanos, aunque nosotros como cristianos no somos masoquistas, yo sé que a nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta pasar por pruebas, yo pienso. Toda persona en su sano juicio va a evitar algo que le duela, pero a pesar de que a nadie nos gusta, nosotros sí podemos tener gozo en la aflicción porque sabemos que son usadas por Dios para moldearnos, para hacernos cada vez más a la imagen de Cristo, para purificar nuestras impurezas y para que nuestro corazón verifique si verdaderamente estamos en la fe o no. Esa es la idea del versículo 7. El entender que nuestra fe va a ser probada y que en esa prueba nosotros debemos de mantener el gozo. Piensa, hermano, en toda tu vida de cristiano, ¿cuántas veces has tenido que pasar por verdaderas pruebas? Piensa cuántas veces el Dios de amor le ha placido verificar tu fe, poniéndote a prueba ciertas cosas, no solamente físicas, materiales, emocionales. Y si tú dices, bueno, yo desde que me convertí, desde que tengo memoria, yo siempre he estado tan cómodo, nunca he sido retado, nunca ha sido mi fe probada. Ahora, no hablo meramente de pruebas como las que pasan en Oriente, al punto de la muerte, pero sí todos hemos estado por algún momento en donde tiene que salir a relucir lo que creemos. Y esto nos lleva, en segundo lugar, y a nuestro último punto, que el gozo de los cristianos emana de la relación de amor y confianza con alguien que ellos no ven. Vean el versículo 8 y 9, hermanos. Y les pido por favor que me ayuden leyendo. Versículo 8, por favor. Noten, hermanos, cómo Pedro habla de los cristianos aquí, como aquellos que aman a Cristo y se gozan en Él a pesar que nunca le han visto. Y es interesante notar que Pedro se está excluyendo a sí mismo, porque recordemos, él sí tuvo la experiencia de conocer físicamente a Cristo durante el tiempo que Jesús vivió aquí en la tierra. Pero la mayoría de esos creyentes no habían tenido ese privilegio y aún así podían participar del mismo amor y del mismo gozo. A menudo yo pienso, y no sé si a ti también te ha pasado por tus reflexiones, que quizás mi fe sería diferente si Dios me hubiese permitido vivir en los tiempos de los apóstoles, aunque también pienso la dificultad realmente de haber creído en ese tiempo.
Lo que sí te digo, hermanos, es que ni tú ni yo necesitamos la experiencia física de ver a Jesús para poder amarlo y para poder gozarnos en Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la conversión de una persona. Abre los ojos de nuestra alma para que podamos ver verdaderamente a Cristo en las Escrituras con toda su gloria y toda su belleza. De tal manera que nuestras almas, aún sin haberle visto, pero por la obra de salvación que Dios hizo, es que podemos hallar deleite en el Señor. De hecho, muchas personas salen eventualmente en las noticias que en su cocina, en un árbol, en la regadera, en ciertas partes, vieron la forma de un supuesto Jesús. Y ahí están las personas, ahora sí, que creían. Nosotros no necesitamos experiencias sobrenaturales de esa índole para creer. Ya tenemos en la Escritura la palabra profética más segura. De hecho, Pedro va a aludir a eso más adelante. Ahora, hermanos, alguien, sin que me responda, pero ¿alguien tiene claro qué es la conversión de las almas? Alguien lo ha descrito como lo que ocurre en el corazón cuando Cristo viene a ser para nosotros ese tesoro tan grande de gozo santo. En otras palabras, en la conversión ha sido creado en nosotros un nuevo gusto espiritual que antes no teníamos por la gloria de Cristo y que nos mueve eficazmente a darnos a Él por completo. Vean lo que dice la parábola en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola, hermanos, habla del proceso por el cual un pecador es convertido y traído al reino de los cielos. Esta persona que antes iba por la vida despreocupado, disfrutando de los deleites baratos que este mundo ofrece, porque él pensaba que era todo lo que había, de repente haya un tesoro que es incomparablemente más hermoso y más valioso que todo lo que había visto entonces. Y cuando pregunta a tal hombre su precio, le dice simple y llanamente: te cuesta todo lo que tienes, incluyendo tu propia vida. Pero es tal el deseo de obtener eso, que esa persona no regatea su precio, simplemente dice: aquí está todo. Vende todo lo que tiene para comprarlo. Esa es la conversión. Ahora, ¿qué fue realmente lo que sucedió en ese individuo que lo llevó a ver a Cristo y su evangelio en un glorioso tesoro que antes no veía? Definitivamente este hombre no vio o no veía su pecado tal cual es, que es la fuente de todas sus desgracias, de una vida sin sentido, sin propósito, miserable, y lo que finalmente lo arrojaría en una condenación de miseria sin fin. Pero también vio a Cristo, el cual es un tesoro, no solo como aquel que puede salvarle de la condenación, sino también como aquel tesoro que puede saciar plenamente sus necesidades más profundas de su alma, como aquel que puede brindarle únicamente la comunión más deleitosa que alguna vez haya podido experimentar. Es por eso que el hombre de esa parábola no tiene reparo alguno en darlo todo con fin de obtener dicho tesoro que es Cristo. En esto, hermanos, vemos lo siguiente. ¿Por qué hay tantos cristianos? ¿Por qué hay tantos cristianos que no están manifestando esa satisfacción y ese gozo como deberían? ¿Por qué, a pesar que se nos manda que tengamos gozo en la aflicción, y por qué, a pesar de que dice la Escritura
que podemos tener gozo a pesar que no hemos visto a Dios? ¿Por qué hay muchos cristianos que no viven manifestando ese gozo? Y sí lo vemos manifestando deleites en las cosas de este mundo. Se emocionan por una nueva serie, por una nueva canción, porque un artista nuevo va a venir, etcétera, etcétera. Pero ya están tan acostumbrados a las verdades de la Biblia que es algo intrascendente, pasajero, no les mueve. Bueno, tenemos que reconocer, hermanos, que la vida cristiana es una lucha y somos continuamente seducidos a buscar deleite y satisfacción en eso mismo que un día tuvimos por basura. Recordemos lo que dice Pablo, ¿verdad? Que una vez que él se convirtió al Señor, da todo su currículum y él dice, bueno, tengo todo esto por basura. La pregunta es, hermanos, ¿por qué cuando nos convertimos al Señor no reparamos en decir, nada es equiparable ahora a mi vida cristiana? ¿Y por qué conforme pasa el tiempo y eso que tuvimos por secundario, de pronto vuelve a tomar relevancia en la vida diaria? ¿Por qué pasa esto? Bueno, el problema es que muchas veces nosotros dejamos de tener la perspectiva correcta. Olvidamos lo mal que nos iba en Egipto y comenzamos a codiciar nuevamente la comida que allí nos servían cuando éramos esclavos. Y cuando somos vencidos, ese es el resultado. Perdemos el gozo inefable y glorioso de ser cristianos. No es que Cristo haya perdido su gloria o que hayas descubierto un error en Él. No, es que dejamos de ver a Cristo y cuando dejamos de ver a Cristo, ya nada toma una perspectiva correcta. De hecho, un comentarista decía de este texto lo siguiente, que ponía de relación al matrimonio y decía, tan pronto un hombre se une a una mujer en relación de un pacto, sus vidas se funden de tal manera con la otra que la felicidad y el gozo de uno es la felicidad y el gozo de la otra persona, del cónyuge. Pero decía, ¿qué sucede cuando comienzan a descuidar ese matrimonio? Se comienzan a separar emocionalmente y físicamente de su cónyuge. El matrimonio es afectado, sufren y hay consecuencias. Decía, del mismo modo, nosotros somos la esposa de Cristo y aunque nuestras vidas están ligadas a Él en virtud del nuevo pacto, el gozo ahora depende enteramente de nuestra comunión con el Señor. Así que, hermanos, si nosotros estamos teniendo en el presente una vida insípida, sin gozo, sin alegría, es porque hemos apartado los ojos de Cristo. No es que ya no seas salvo, eso solamente es el Señor y tú, pero las vidas insípidas cristianas reflejan que sus ojos han dejado de ver a Cristo para entonces ver lo que el mundo ofrece. Y eso que es basura, que es pasajero, se comienza a ver atractivo, valioso, seducible y como algo digno que vale la pena. Pero a medida, hermano, que te acercas nuevamente al Señor, a medida que tus ojos vuelven a estar en Cristo, todo empieza a tomar su orden correcto. Eso que se empieza a ver agradable, dices, sí tiene la característica que produce cierto placer, pero es pasajero. Sí es algo que me va a producir cierta alegría, pero no va a ser para siempre. Lo único que es permanente es el gozo que hay en Cristo. Así que, hermanos, la alegría y el gozo que un cristiano tiene depende meramente de su relación con el Señor, no de las circunstancias. Y cuando eso pasa, dice nuestro versículo 8,
a quien amáis sin haberles visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Esta palabra inefable es una palabra nuevamente que no usamos nosotros comúnmente en el español. Es una palabra que alude a un gozo que no puede ser descrito. Es algo más allá de lo racional. Es algo que solamente entiende el individuo que lo está experimentando. Es por eso que el gozo del creyente es algo solamente entendido entre él y su Dios. Oye, hermano, ¿cómo puedes estar tranquilo y en paz y con gozo a pesar de que estás pasando por una prueba tan fuerte económicamente? Él va a responder, bueno, yo sé quién es mi Señor. ¿Cómo estás pasando con gozo y con paz en este tiempo cuando tu familiar o tu esposa o tú mismo estás al borde de la muerte? Bueno, yo sé quién es mi Señor. Ningún logro del mundo, ninguna posesión terrenal, ningún deleite mundano puede darle a un hombre la verdadera esperanza. Solamente el Señor. Así que déjame decirte lo siguiente para terminar en esta noche. El mundo, hermanos, viene a ser lo que Jeremías hablaba como una cisterna rota. Esa cisterna que no retiene agua. Allí nunca podrás apagar la sed de tu alma. Piensa en lo que tú quieras de lo que el mundo te puede ofrecer. Si hoy te diría a alguien, mira, pídeme lo que quieras y lo vas a tener. Eso que tú piensas que hoy te haría más feliz de lo que quizás hoy tú eres. Déjame decirte que si aún tuvieras eso, ese dinero, esa ropa, ese viaje, esa persona, aún si tú lo tuvieras, después de un tiempo volverías a la misma condición de tener necesidad, porque todo eso solamente es como esa comida barata y chatarra que por el momento te produce cierta saciedad, pero después va a volver el hambre, porque nada de lo que hay en el mundo puede saciar al hombre. Así que, hermano, podemos tener gozo y alegría en medio de la aflicción porque tenemos a Cristo. Y la paz del creyente, recordemos que no es el no tener problemas, sino es la certeza de que Cristo habita en nosotros en medio del dolor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche porque vemos en tu palabra una vez más el deber, Padre, que tenemos ante ti de estar gozosos, de estar alegres y de hacer una convicción, Señor, que no importa la circunstancia en que vivamos, ellas no determinan nuestra alegría. Señor, tú hiciste en la cruz todo lo necesario para que hoy nosotros podamos tener una vida en abundancia, una vida en saciedad. Tu palabra dice, Señor, que el que bebe de ti no volverá a tener sed. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado esos ídolos que pretenden saciarnos, pero tan solo aumentan el hambre. Solamente tú eres capaz de darnos esa vida plena. Gracias, Señor, porque tuviste a bien el salvarnos. Y yo te ruego, Señor, por mis hermanos que están pasando por sus dolores, por sus pruebas, que en medio de ese dolor, Señor, ellos te recuerden lo que tú has hecho, Señor, en la cruz por ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pido esto. Amén.